Ya les aparece la presentación en pantalla completa. En mi caso sí, la logro ver, pantalla completa. Ok, vamos a Sí, dar, sí vamos a aparece. dar, vamos a dar inicio entonces. Bien, la asignatura es Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Matemática 2. Esta es la tutoría correspondiente número 2 al sábado 31 de agosto del 2019 de la carrera de licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Yo soy encargado del grupo eh, virtual 3, ¿verdad? En este caso. Oh, sí. El coordinador es el licenciado Zenón Portillo Rivas, de la modalidad Instancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La agenda a desarrollar el día de ahora, tenemos lo que es saludo y bienvenida, dar espacio para que los estudiantes pongan sus inquietudes. Aquí hay un error, un pequeño error, son sus inquietudes. Si tienen inquietudes, dudas o consultas, posteriormente aclarar las dudas y consultas de los estudiantes. Luego tenemos unos recordatorios, un sondeo de lectura y lo que es la propuesta. Con referencia a las dudas, no sé si quieren expresar algo en este momento para que lo aclaremos antes de dar inicio con el resto de la agenda. Para el taller de mañana habrá que llevar algunos recursos, licenciado. No, no, en este caso los materiales los voy a llevar yo, ya los tengo, ya me los dieron. Lo llevaría yo, se va a desarrollar lo que es una pequeña guía, que esa la desarrollaríamos con los materiales que yo llevaría. Ustedes no tienen que llevar nada en ese caso. Como ya, no sé si recibieron el correo, va a ser de 9 a 12 Sí, de la mañana en el aula 23, aquí en la sede USFMO. bueno. ¿Alguna otra duda que tenga? Sería en el área de medicina porque no especifica solo aula 23. Sí, en ese caso, no sé, yo voy a llegar temprano para preguntar a dónde específicamente queda el aula 23, porque no, yo no sé ahí específicamente cuál es. Solo en lo que me enviaron a mí, solo dice que es en el aula 23, en la facultad de acá de San Miguel. Ahí sería de llegar temprano y ubicarnos. No sé si ustedes han ido alguno de ustedes a alguna actividad ahí de la Sí, universidad en línea. sí hemos ido. ¿En qué aula? ¿Por dónde están? Esas aulas 23 están en los edificios de medicina. Medicina. Pues. Sí. Entonces ahí sería, porque así dice aula 23. ¿Alguna otra pregunta o algo? Que si, que si Ah, llegáramos temprano, pudiéramos adelantarnos para... sí, Pero sí, ese ya es arreglo personal, sí, correcto. conveniente. Porque a saber cómo estará el resto de compañeros, porque en realidad la guía sí está un poquito extensa, yo la estuve revisando. Lo único que no son cosas difíciles, ¿verdad? Es Yo, una actividad bastante práctica. yo estuve leyendo una de las reglas de, no sé cómo se llama, Ujú. Cushinaire. Cocinaire. Ajá. Pues sí, sobre eso es. Con eso es que vamos a trabajar. De hecho, el Les- material que me han dado es eso. Son 3 sets de reglas y son unos cubos. mm, Entonces con eso vamos a estar trabajando. Ustedes no se preocupen que ahí en la guía ahí trae la explicación y después trae los ejercicios. Vamos a sí, desarrollar primero lo que es la explicación y luego vamos a pasar a que ustedes trabajen los ejercicios. ya Eso estuve va a ser. leyendo esa guía. Ujú. Ya la tienen a la mano. Sí, ya la estuve leyendo, la habían Pues. compartido. Pues sí, entonces la pueden revisar y, y va a ser, ya ahí ya sería más práctico si ya lo Sí, revisan el contenido, porque aparecen ejemplos y después aparecen los problemas. ajá. Ujú. Sumas y restas y multiplicación. Ajá. También aparece lo del máximo común múltiplo y el, El mínimo común divisor. ajá. Máximo común divisor, como el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El MCM y el MCD. Bien, Ajá, que es mínimo ¿alguna común múltiplo y máximo máximo común común divisor. divisor? Ajá. Eh, ¿Alguna otra duda con materiales? ¿No han tenido algún problema? Actividades de la semana anterior y de Sí. esta semana que se viene. Eh,
Voy a ponerles, tratarles de compartir lo que es. Quiero ver. Es que aquí tengo que irles compartiendo por ventana, no es como en el otro programa. Les aparece ya mi página web, es decir, mi navegador visible en pantalla. Sí, Bien, si nos vamos a tareas y evaluaciones, creo que en este caso la actividad que han estado trabajando algunos es el foro académico que cierra el 9, ¿verdad? sí, no, sí, Sí, nos hace y falta todavía. ajá, todavía les queda, ahorita estamos 31, estamos hablando que les quedan 9 días para que puedan hacer las Son intervenciones. 3 comentarios a los compañeros, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí aparece en las indicaciones. Y también les aparece la rúbrica de cómo se va a evaluar. Ujú. También tenemos lo que es, quiero ver, esto es después del taller. Sería el informe número 1, que ese se van a ir presentando después E- de la realización de los talleres. Ese foro, usted bueno, ese taller, ese informe, nosotros lo vamos a realizar No, o, sí, ustedes lo van a realizar. pero ahí dan las indicaciones, ¿verdad? ¿Ah? Ahí dan las indicaciones cómo se va a realizar. Ah, aunque creo que no, creo que este solo es, quiero ver. Sí, este deberá realizar un informe de aplicación de los recursos de la enseñanza y aprendizaje, los contenidos, lo que se trabajarán en el taller 1. Ajá, sí, ese es un informe, ahí, creo que ahí va a estar las indicaciones. Eh, sí, aquí están las instrucciones de cómo van a realizar. Acá está el PDF, ahí lo descargan, lo leen y ahí les va a aparecer al final también lo que es la rúbrica, cómo se les va a evaluar. Bueno, la entrega de las preguntas de la tutoría 1 ya las enviaron, ¿verdad? Eh, Estas aún no las he calificado, al nomás calificarlas les voy a mandar un correo con la nota individual a cada uno. La presentación de la tutoría la envió, ¿verdad? Sí, me Sí, parece que la recibí. sí, también les aparece acá en la plataforma por si la quieren descargar y revisarla. Bien. Está acá y luego la autorreflexión. Aquí no hay más actividades. Solo que las preguntas de la tutoría del día de ahora creo que dice que 4 días les van a dar esta vez para que las puedan responder y las suban. Que ese espacio de hecho aún no está habilitado acá para ustedes, pero se les habilitaría después de la tutoría para que puedan responder las preguntas y eh, cargar sus archivos. No hay ninguna otra actividad de momento. Bien, si no hay alguna otra duda, continuamos con los recordatorios. No sé, eh, la plataforma no ha tenido problemas ni eh, con las entregas de las actividades que ya hemos estado ahorita. Bueno, que solo sería lo de las preguntas de la tutoría 1, ¿verdad? Hola, 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 ¿me escuchan? Hola. Sí, la escuchamos. Bien, vamos a continuar entonces con lo que son los recordatorios. El primer recordatorio que tenemos es que pueden observar las grabaciones en la pestaña tutorías virtuales en la plataforma, ¿verdad? Ahí la pueden revisar ya cuando ya esté cargada. El otro recordatorio es que el domingo, o sea, mañana tenemos lo que es el primer taller, ¿verdad? En horario de 9 a 12 del mediodía. Bueno, el grupo virtual 2, sede San Miguel, UE San Miguel, en la Facultad Multidisciplinaria Oriental, ¿verdad? En el aula 23. Eh, no sé si tienen alguna otra duda con respecto al taller o solo las que ya me mencionaron. Bien, el tercer recordatorio que tenemos ahí es que la fecha de apertura, bueno, esto es con respecto
al primer informe del uso de los recursos, que es el que estamos viendo, que es posterior al taller, ¿verdad? Que este cerraría el 11 de septiembre. O sea que tendrían, después del taller de mañana, tendrían hasta el 11 para poder realizar el informe y lo puedan subir a plataforma antes de que cierre el día 11. También recordarles, dice, la fecha de apertura y cierre el 13 de septiembre, el primer foro académico, que es el que les mencionaba, que ya vi que algunos ya están participando ahí. No se les vaya a olvidar que el cierre... ¿Hola? Bueno, el cierre sería el 13, ¿verdad? Ajá, sí, Bien. que estoy viendo que yo me había confundido. El que cierra el 9 es el informe del taller que se va a desarrollar el día de mañana. Con respecto al foro, ahí sí sería el día 13. Creo que solo esos son los recordatorios que tenemos y pasaríamos a lo que es la propuesta. Antes de iniciar, quisiese saber si leyeron el material. Lo que se tenía que leer para la tutoría el día de ahora son el mismo material que tenemos de la unidad 1, de la página 20 a la página 20, bueno, 29 dice en las orientaciones, pero la página 29 tiene solo ejercicios de autoevaluación, sería hasta la página 28. Me gustaría que me comentaran qué les ha parecido el material y qué es lo que más les ha llamado la atención. Yo he leído el material de la unidad 1, Ujú, que son los recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. correcto. Ahí en la página 20, Ujú, que habla sobre los recursos didácticos y que realmente son medios, digamos, son medios oportunos para que el aprendizaje sea más significativo en el alumno correcto, y eso es que lo importante. el alumno pueda comprender mejor de lo concreto a lo abstracto. Correcto. Y ahí en el foro que se hablaba del Singapur, que Ujú, dice que el niño o la niña aprende más palpando, observando, correcto. O y eso, manipulando. o manipulando. Correcto. Y realmente es bien bastante bonito porque hay tantos materiales que usar y a veces a la hora de la enseñanza, pues son recursos que quizás no requiere tanta inversión económica porque son recursos que están quizás cerca al entorno, por ejemplo, un CD, una imagen, una noticia, son cosas que Correcto. no implican grandes cantidades de dinero Para utilizarlos. para utilizarlo. Y no es difícil, ¿verdad? Y no es Muy, difícil, a veces muy lo que quiere es que el docente sea un poco creativo, tenga una visión más amplia de conjunto para la educación hacia los niños. Ese es mi correcto, aporte. correcto. Muchas Cada gracias. material, cada material pues tiene sus ventajas y desventajas. Correcto. Muy buen aporte y muchas gracias. Los demás, algo que les haya llamado la atención o que ustedes consideren de que tiene aplicabilidad en nuestra educación o no, o, o no nos funciona, como dicen. Recordemos que esto también depende, estas herramientas también dependen de la persona que las utiliza. La herramienta por sí solo o por sí sola no nos va a mejorar de inmediato lo que es el rendimiento académico en los estudiantes, sino que hay que saber emplearla. Esa es una de las observaciones que uno puede notar cuando lee el material. Incluso una de las ventajas que más nos menciona en la lectura es el hecho de que el abusar del material, del uso de ese recurso, también vuelve desinteresante o pierde el interés del estudiante por la clase, ¿no? Que puede ser que se aburra de tanto, de una invasión tan excesiva de estos medios. No sé, alguno que quiera continuar con lo que hablaba el compañero Jacinto o algo que le haya
parecido interesante de la lectura. Recordemos que esto solo es un mero sondeo de lectura, ¿verdad? Solo es para ir viendo que vayamos trabajando los materiales, no tiene ningún valor académico en el sentido de ser evaluativo, ¿verdad? Así que no tengan miedo a participar, que aquí para aprender estamos. Lo de la lectura mencionaba también de los recursos que no son didácticos, ahí como Correcto. se puede exponer las chapas de Ajá. Sí, las todo eso, todo lo que correcto. ayude al niño a desenvolverse y Sí, aprender lo que es la matemática también ayuda. correcto. También ayudan los recursos audiovisuales. Ujú. Cuando escuchaba así lo que es la radio clase o la de la televisión también ayudó mucho. También, Y ¿verdad? fue lo que me impulsó a tratar de ponerle interés a lo que es esta materia. Sí, Desde ¿verdad? un inicio, se puede decir. Correcto. Es bastante significativo que de hecho, bueno, en mi experiencia yo llevé la asignatura de didáctica en general y yo no vi tan a profundidad estos elementos, ¿verdad? A mí solo me decían la diferencia y veo que aquí este material está bastante interesante porque les muestra bastantes ejemplos y imágenes donde uno se va adaptando o dándose a la idea de cómo se utiliza, ¿verdad? Entonces, muy, muy buen aporte y muchas gracias. Vamos a continuar por efectos de tiempo. Me gustaría seguir escuchando a los demás compañeros, pero vamos a dar inicio. Veo que han leído el material y les felicito por la responsabilidad que tienen. Como sabemos, en este tipo de aprendizaje es bastante importante de que cada quien sea autodidacta, ¿no? Que investigue, no solo se queden con el material que se les proporciona, sino que busquen otras fuentes que le vayan a solventar alguna deficiencia que pueda carecer el material, ¿verdad? Tenemos, antes de continuar, recordando un poco lo que trabajamos la tutoría anterior, ¿no? Lo que son los medios didácticos. Lo puse para que comparemos luego las definiciones. Veamos acá. ¿Qué se entiende por medio didáctico? Dice, se puede entender por medios y recursos didácticos todos aquellos instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de la enseñanza y por otra facilitan a los estudiantes el logro de los objetivos de aprendizaje, ¿no? En este caso, si nos fijamos, está metiendo ambos. Nos está diciendo los medios didácticos y los recursos didácticos, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Ya vamos a ver con la definición de recurso didáctico que nos da en la página 20. Dice que se consideran medios didácticos. Aquí estamos siempre definiendo lo que son los medios didácticos, la pizarra, como un proyector, como diapositivas o como un ordenador, etcétera. Es impensable que hoy en día un profesor desarrolle la docencia empleando exclusivamente la palabra oral y los gestos, como creo que nos hemos creado bajo el mismo sistema educativo. Acá anteriormente, o por lo menos cuando allá estudiaba yo tercer, cuarto, quinto, sexto grado, únicamente era dictado. La mayoría de docentes lo que hacía era eso, ir, dictar, preguntar, pasar a los estudiantes a exponer y no había otra utilización como la que tenemos ahora, ¿no? Que de hecho estamos haciendo uso de una aplicación nueva como es Office Team, que si nos fijamos tiene herramientas similares a Sky Empresarial y esa es una nueva herramienta, ¿no? Entonces de igual forma hay que irse innovando en este sentido. Antes solo se utilizaba o se empleaba de esa forma y actualmente ya utilizamos proyectores, y otros medios, computadoras y otros medios que antes no se tenían a la mano, ¿no? Entonces hay que ir innovando en ese sentido también. En particular, el profesor de secundaria cuenta con algunos que, usándolos adecuadamente, apoyan su labor docente. Varios de ellos se mencionan a continuación. Bien, ¿por qué dice adecuadamente? ¿Quién me quiere ayudar ahí? ¿No? Es algo de lo que ya estuvimos hablando, ¿no? Que un medio por sí solo o un recurso por sí solo no va a impactar, digamos, de forma significativa lo que es el rendimiento académico de los estudiantes. Por eso dice de forma adecuada, ¿no? Si lo hacemos de una forma adecuada, sí puede que venga y nos potencie lo que es el aprendizaje del estudiante, pero si no, si solo venimos y lo utilizamos por utilizar sin
sin fijarnos si los contenidos que estamos tratando de dar a conocer al niño se adaptan a ese recurso, entonces estaremos fallando y por ende no lo estaremos utilizando de la mejor manera y no tendremos los resultados esperados, ¿no? Entonces a eso se refiere con utilizarlos adecuadamente. Tenemos lo que son los medios auditivos, que como veíamos, nos ponían de ejemplo una radio, ¿no? Que son aquellos que se perciben únicamente a través del sentido del oído. Alguna de las ventajas que tenía es la estimulación de la capacidad de escuchar, además, entre otras capacidades, de potenciar la abstracción e imaginación. Hablábamos de que lo hacían porque una vez que digamos, se escucha algo, un contenido, el estudiante debe de imaginar todos estos datos que se le están proporcionando. En este sentido, se potencia esta creación de imágenes mentales, ¿no? En parte del estudiante, y esa es una de las ventajas que se presenta. De las ventajas que tenían es que los estudiantes requieren de mucha concentración, ya que si por una u otra razón dejan de prestarle atención a lo que están escuchando, no van a comprender el tema determinado o el contenido que se les está dando a conocer. Esto es como hacer un breve resumen para que recordemos cuáles eran los medios didácticos que estábamos manejando, ¿no? Eh, También teníamos lo que era el medio visual, ¿no? Que también estuvimos hablando de ellos, que son aquellos que se presentan a través de la vista, como imágenes o cualquier otro elemento icónico. Entre los más utilizados hablamos de que estaba la pizarra, el franelógrafo, el periódico y el periódico mural, ¿verdad? Las ventajas que presentaba, solo voy a mencionar algunas de estas porque esto ya lo hablamos la tutoría pasada, solo es para ir recordando y después poder realizar la comparación. Presenta una gran cantidad de información desorganizada de acuerdo con las necesidades didácticas. Su producción no es difícil ni costosa. Serían dos de las ventajas fundamentales de los medios visuales. Estos medios visuales tenemos que tener presente que únicamente se ingresan a través de la vista, ¿no? O sea, se perciben a través del sentido de la vista. Ya cuando nos vamos a las desventajas, vemos que no existe movimiento en los símbolos e imágenes, es decir, estas son imágenes estáticas, las que se consideran medios visuales. Ya si unimos audio y video, tenemos lo que es la televisión, por ejemplo, y vemos de que ya son dos sentidos los que atacan, ¿no? Atacan el sentido de la vista y también el del oído. Y los más conocidos son el cine y la televisión. Entre las ventajas que tenemos es que se presentan en el estudiante un alto nivel de motivación, es una tecnología flexible y versátil, etcétera. Entonces, entre las desventajas hablábamos del alto costo, ¿no? Que es caro mandar a producir información educativa para poderla utilizar en las clases, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas bastante grandes que tienen estos medios, como lo es el audiovisual, que estamos hablando de cine y televisión. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre una computadora y un televisor como medio de aprendizaje? O en las características que estuvimos hablando en la tutoría anterior. Hola. ¿Por qué la computadora no es considerado un medio audiovisual, sino que únicamente nos referimos a cine y televisión con esos medios? Hola. Hola, ajá. Quizás por el uso que es diferente. ¿En qué sentido es diferente? Digamos que el cine y la televisión ya están destinados para una sola función, es decir, proyectar si hablamos de enseñanza-aprendizaje, proyectar algún programa educativo, alguna exposición, alguna película, algún cortometraje,
o alguna historia como video y luego sacar sus enseñanzas. Correcto. Mientras que la computadora es un dispositivo digamos, si se puede decir, en un nivel más alto, porque Correcto. es más personalizado, es más interactúa más con el Esa, usuario, si tiene esa, internet. esa que acaba de mencionar es la clave al respecto, que la computadora permite interacción. Cuando usted va al cine, por ejemplo, no tiene interacción con los que elaboran los materiales. En cambio, si usted se va a YouTube y ve, digamos, algún video, usted puede escribirle al que elaboró el video si tiene alguna observación, alguna pregunta o algo. Eso de ya poder hacerlo, el hecho de poder escribirle o incluso hablarle, ya se genera algo más amplio, ¿no? Como lo decía usted, ya es Interacción. algo. Ajá, ya esa interacción genera algo más global. Por esa razón, la computadora no está contemplada dentro de un medio audiovisual, aunque sí se puede utilizar solo para eso, ¿no? Pero como dice Sí, usted, sí. es más amplio. Entonces, sí, correcto, por ahí va la idea. Bueno, Muchas gracias. Continuando, tenemos acá lo que es el multimedia. Aquí hay un pequeño error que tiene 2T. Creo que me pasó ahí. Eh, Dice que son medios que se permite la integración de diferentes lenguajes como texto, imágenes, video, hipertexto, animación y sonido. Dentro de lo más utilizados en la enseñanza de la matemática se encuentra lo que es la computadora y las plataformas informáticas, ¿no? ¿Cuáles plataformas ustedes han visto que funcionan más, por lo menos en educación, o cuáles conocen? Que sean plataformas de estudio nada más. No sabría exponerle si Wikipedia es una de esas Sí, plataformas. sí, de hecho Wikipedia sí es una, aunque muchos utilizan Wikipedia de forma errónea, como en Wikipedia no filtran tanto las informaciones, a veces hay datos que están de forma errónea en Wikipedia, pero sí es un ejemplo. Otro sería, no sé si ustedes eh, saben cómo se llama el que se utiliza en la nacional, que es la plataforma a la que ustedes ingresan. Ese se llama Moodle. Moodle. Click. Ajá. Hola. Otra plataforma, otra plataforma que yo he trabajado es la Schoology. Correcto. Es bastante fácil, Schoology. De hecho, ya es gratuita, Sí, ¿no? es Es bastante. gratuita. Ajá. Ahorita tengo contacto con otra plataforma del Minet que se llama SIGES. Sí, ajá. Que es donde hacen el Ajá, cargo de inventarios y todo eso, ¿no? cierto, Ah, pues entonces, cierto. Y matrícula, nota, todo eso, asistencia. correcto. Y esta otra plataforma que es la de la Nacional, la Moodle, que dice Moodle. usted. Ujú. Que de hecho, si se fija, ahí vemos la necesidad de irnos actualizando como docentes. Hay docentes que han trabajado por años en el Ministerio de Educación y hoy con el ingreso de estas tecnologías les cuesta bastante. A Sí, veces andan ahí viendo o pagando que otras personas le hagan o les ayuden trabajo. a realizar los trabajos. Entonces es algo que debemos de tener presente de que hay que Hay que actualizarlo. irse actualizándose. No sabemos nosotros qué medios van a existir de aquí a 20 años cuando ya estemos ejerciendo allá en educación, si Dios lo permite, y nos va a tocar ir y leer y aprender y eso va a ser por cuenta propia. Entonces es bastante interesante cómo se presenta eso, ¿no? Tenemos algunas de las ventajas de los recursos multimedia, perdón, que dice que puede emplearse en un gran número de áreas y con varios contenidos, ¿no? Permite al estudiante aproximar a los objetos matemáticos complejos, los cuales sería difícil con otro tipo de medio. En este tipo de medios, digamos, no es lo mismo hacer una gráfica a mano que hacerla en GeoGebra, ¿no? Les mencionaba eso de GeoGebra porque para mí GeoGebra es uno o de las aplicaciones o de los programas que tiene mayor utilidad en lo que es matemática actualmente, porque permite exportar código a LaTeX y es bastante Pero, fácil. ¿Hola? ¿cuál sería el contra de que los estudiantes utilicen programas programados, por ejemplo, GeoGebra, a la resolución de sus tareas matemáticas, ya que ¿Cómo? son creados, pero no hay ningún artículo que diga que sea prohibido utilizarlos? ¿Cuál sería el contra
estos programas se podría prohibir para que no sean utilizados dentro de la educación de la preparación del estudiante? Para que no sean válidos, dice usted que el estudiante los utilice. Los contras serían. Sí, sí. En este sentido, como lo decíamos anteriormente, el abuso de estos medios es bastante malo. Por ejemplo, imagínense ustedes un estudiante que usted le está enseñando a graficar líneas rectas, por ejemplo, ecuaciones lineales, líneas rectas, y todo lo hiciera en GeoGebra, ¿no? No plotea puntos, no evalúa función, se pierden algunos contextos, ¿no? Sí es cierto que gráficamente cumple el objetivo, ¿no? De poder graficar una recta, pero no entiende los componentes. Entonces, el hecho de solo utilizar GeoGebra hace que también se pierda una parte algebraica en este sentido. Entonces, ahí podría ser un contra de esa aplicación en lo que tenemos, pero eso ya sería algo como demasiado excesivo, que alguien solo se dedique a eso, porque por lo general uno de docente va, plantea las cuestiones algebraicas y pone lo gráfico ya en GeoGebra como una forma de reforzar al estudiante lo que se le dio algebraico. Entonces, un contra sería si solo se utilizase la aplicación, si se abusara de eso. No sé si respondí su pregunta o... Sí, sí, pero me quedó la duda que no sería capaz de no utilizarla, ya que como nuestra profesión engloba que utilicemos herramientas tecnológicas y entra en eso, entonces hay como una desviación que sí y que no, ¿verdad? Sí, Y hay por eso si otros se fija, programas que están saliendo más avanzados, ajá, ajá, de que al es que lo que estudiante le hacen todo. Ajá, es que lo que pasa es eso, de que aquí tenemos, y si nos fijamos en el material, cada uno de los medios que nos presentan nos pone ventajas y nos coloca desventajas. Es decir, no todos los medios tienen solo ventajas. Es decir, siempre hay una parte buena y una parte mala. Ahí va a depender del docente el determinar en qué medida se utilizan cada uno de estos medios. Por ejemplo, una de las críticas que se hace bastante a la gente que enseña inglés es que solo utiliza grabadoras. O sea, sí el medio les facilita a ellos, pero ellos abusan de ese medio. Entonces ahí es algo bastante, digamos, obligación del docente regular el uso de estos medios, porque lo que usted menciona es bastante importante, en el sentido de que hay estudiantes, por ejemplo, yo cuando estuve trabajando en un colegio veía un estudiante que, bueno, no era estudiante mío, pero sí lo conocí, y media hora antes de la clase ahí andaba en el ciber haciendo la tarea y solo ponía el nombre del tema, copiaba todo sin leerlo, lo pegaba y ya lo presentaba. Le hacía carátula, perdón, ajustaba el texto y así lo presentaba. Ahí no hay, digamos, como cuando se deja una tarea, el propósito es que se aprenda algún contenido específico o determinar si se aprendió o no se aprendió. Entonces, Eso es lo de que eso, observé yo, ajá, por eso es le digo, es lo que bastante yo cuando estaba una persona mandando a hacer la tarea en el ciber, que el muchacho ahí en el ciber solo le copió el texto y ya lo iba haciendo. importante. Correcto. Pero eso se da por eso, por el abuso de los medios y los recursos utilizados. Pero como acá estamos hablando de los recursos que se emplean en la clase, estos recursos el que los rige o el que determina qué tanto lo utiliza o no es el docente. En ese sentido, cada uno de nosotros es el encargado de ver qué contenido se puede enseñar, digamos, con GeoGebra o con otra aplicación, o directamente no podemos utilizar aplicación porque o distrae al estudiante o no nos ayuda mucho. Entonces sí es bastante responsabilidad nuestra saber cuándo lo debemos de aplicar, cuándo no, pero lo determinaríamos nosotros ya en el campo laboral. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna otra pregunta o alguna observación, algo que haya notado como el compañero, que eso es bastante importante irlo sacando porque nos vamos dando cuenta de cómo se utilizan en el medio. Si no, continuamos. Ahora sí, si nos ubicamos en la página 20 del material, lo primero que tenemos ahí es lo que
mencionaba el compañero Jacinto, ¿no? El tema 1.3, que es recursos, pero antes de eso nos dice ventajas y desventajas de los medios utilizados. ¿A qué medios se refiere? Pues a los medios que acabamos de estar retroalimentando, ¿no? Que fueron los últimos que vimos en la tutoría, que son el auditivo, el visual, el audiovisual y los recursos multimedia, ¿no? Entonces, entre las ventajas dice que promueve el aprendizaje activo por lo que hace el acto educativo más dinámico. ¿A qué se refiere con aprendizaje activo? Que es el estudiante el que se inmerse, el que se vuelve inmerso en su propio aprendizaje, ¿no? El que genera todos estos conocimientos. Otra ventaja dice incentiva el aprendizaje, ya que acerca al estudiante a la realidad. Fortalece las eficiencias del aprendizaje al combinar una gran gama de estímulos en mensajes que reciben los estudiantes, ¿no? Esto porque depende de qué recurso estemos utilizando, ¿no? Si es un auditivo o es algún visual, un audiovisual, cada uno de esos ya vimos que tiene ventajas y desventajas, pero todos van a contribuir a reforzar lo que es alguna habilidad del estudiante o a estimular alguna parte, ya sea la vista, el oído o ambas, o la interacción, como hablábamos anteriormente en el caso de los multimedia, ¿no? Promueve la generación de nuevo conocimiento, ya que facilita nuevas alternativas de percepción sensorial, ¿no? Sensorial se refiere a todos los sentidos, ¿no? Eh, este punto es bastante importante porque este depende directamente del estudiante, ¿no? Si el estudiante se pone inmerso en lo que es su aprendizaje y le saca provecho a todos estos medios, es capaz de generar su propio conocimiento, ¿no? El hecho de ver una imagen, no todos vemos lo mismo en las imágenes. No sé si han tenido la experiencia de a veces en Facebook que hay páginas que ponen imágenes y no todas las personas ven la misma imagen. No todos lo perciben de la misma forma. Incluso, por ejemplo, los psicólogos utilizan bastante eso, que ponen una imagen y le preguntan a uno qué ve. No todos respondemos lo mismo. ¿Por qué? Porque dependemos bastante de la percepción personal eh, y no percibimos las mismas cosas, ¿no? A través de los sentidos, aunque es el mismo dibujo. Pero eso se da bastante. Luego permite establecer una comunicación horizontal entre todos los participantes en el acto educativo. Estimula el análisis de la síntesis, la generación y la abstracción, ¿no? Esto en el sentido más que todo de aquellos que son los auditivos, que es los que potencian la creatividad en el estudiante. Va por ese sentido. Ubica al estudiante en el escenario con elementos que parecen lejanos al tiempo y el espacio, que es lo que mencionábamos, ¿no? Pareciera de que de aquí en adelante no vamos a tener mayores innovaciones, por decirlo así, que es lo que hablábamos hace un momento, pero no sabemos qué nuevas cosas se van a incorporar con el paso del tiempo a lo que es la educación y tendremos que irnos actualizando en ese sentido, ¿no? Posibilitan que los estudiantes logren su propio aprendizaje como producto de su experiencia individual. Y entre las desventajas que tenemos, dice, le presenta la presentación de gran cantidad de material en forma conjunta y sucesiva produce cansancio y aburrimiento en los estudiantes. Esto es algo bastante común y bastante fácil que suceda, ¿no? Como les decía, si abusamos de los recursos, digamos que el docente de inglés, o bueno, vámonos a matemática, el docente de matemática únicamente utiliza la pizarra y todos los días la pizarra y la pizarra y la pizarra y la pizarra y nunca sale de ahí, nunca utiliza otro medio, ¿no? Este medio sabemos que es visual, ¿ya? Acompañado de la explicación del docente que sería algo auditivo. Entonces sería un elemento visual por la parte de la pizarra, lo que se escribe ahí, y auditivo por la explicación del docente, pero si no hay una interacción con el estudiante, es decir, si no le permite al estudiante preguntar o participar de la clase, incluso pasarlos al pizarrón a realizar algún problema, es bastante útil. Entonces el estudiante puede aburrirse y perder el interés por la clase o desmotivarse, que es lo que menciona entre las desventajas. El desconocimiento de las particularidades del público meta podría generar que los estudiantes rechacen el medio. Es decir, imagínense de que por ejemplo, en inglés solo les ponemos la grabadora y la grabadora y la grabadora y la grabadora y no salimos de ahí.
Entonces podemos que, no sé si alguno de ustedes ha leído lo que son las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Ahí nos habla que son 7, 8 creo, si no recuerdo mal. Entonces imagínense que tenemos un estudiante que su eh, inteligencia es, digamos, emocional, que no tiene nada que ver con la auditiva, que tienen características totalmente diferentes. Entonces, como no hay participación de parte del estudiante en ese sentido, únicamente se va a potenciar a aquellos estudiantes que su aprendizaje sea activo, es decir, participativo, y no a los que tengan otra clase de estilo de aprendizaje o otro tipo de inteligencia. Entonces hay que variar, es decir, no utilizar una sola de estas herramientas, que de hecho hay veces que sí nos enfocamos. Hay docentes que consideran de que algún recurso funciona porque tal vez le funcionó en algún grado o sección determinada y nunca quiere cambiar. Piensa que como funciona en un grupo va a funcionar en todas y eso sabemos que no es cierto, ¿no? Porque hay personalidades diferentes, tipos de personas diferentes, estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, que funcione en un aula no quiere decir que va a funcionar en todas. Entonces, por ese lado va esta parte. Luego dice exhibir el medio sin antes explorarlo y creer que con esto se resolverá el aprendizaje es un error grave. ¿Qué pasa con esto? Imagínense de que ustedes aquí, por ejemplo, han visto varios medios, los 4 que hemos mencionado anteriormente. Y si no exploramos, es decir, si no lo ponemos en práctica o lo utilizamos para ver si funciona o no funciona, y solo digo yo, voy a incorporar el cine, por ejemplo, a mi clase, y voy y les pongo películas a los estudiantes, cosas de matemática, porque sí hay material. Si ustedes van a YouTube, por ejemplo, pueden descargar 1000 videos de 1000 temas diferentes. Entonces, sí hay material para poderlo hacer. Pero ¿qué pasa? El material por sí solo no va a generar que el estudiante mejore su aprendizaje o que le potencie algunas cualidades al estudiante en el sentido educativo, ¿no? Entonces, el creer que solo por utilizar un recurso específico voy a potenciar al estudiante es un error bastante grave. Eso depende bastante de la forma en que lo utilicemos y que tanto lo utilicemos, en el sentido de que no utilicemos lo mismo siempre o veamos que no funciona o que no nos funciona. Entonces, esto va más que todo a través de la experiencia, que esa la van a ir adquiriendo cuando ya se desarrollen en la práctica, ¿no? Luego dice que la carencia de criterios selectivos y críticos en un medio puede llevar al estudiante a la pasividad o a una falsa actividad. Como hemos visto, si el estudiante no le interesa lo que el docente está haciendo o no le llama la atención, lo que suele hacer es no hacer nada o hacer nada, que es lo mismo. Quedarse pasivo, solo viendo cómo se desarrollan, sin participar, sin preguntar, sin opinar o simular que hace alguna actividad, porque eso pasa bastante. A veces uno se encuentra dando clases y hay algún estudiante de que está haciendo otra cosa, pero cuando uno lo vea, simula que está trabajando o de hecho hace como que está trabajando y tal vez está dibujando, coloreando o haciendo cualquier otra cosa menos pendiente de lo que se está desarrollando. Que de hecho yo tuve esa experiencia también cuando estuve trabajando en colegio de que tenía un estudiante que yo siempre la veía que estaba escribiendo y escribiendo y a veces yo no sabía si estaba copiándolo de la pizarra, si estaba escribiendo algo que yo dije o simplemente dibujando, porque yo varias veces le vi el cuaderno y se ponía a veces a dibujar flores, le gustaba bastante, tenía bastantes cualidades para el dibujo, porque sí, hacía dibujos bastante buenos, pero se solía distraer bastante en ese sentido. A eso se refiere con las falsas actividades, que puede que esté haciendo alguna actividad, pero no sea relacionada con su aprendizaje directo por la matemática. No sé si tienen algún comentario con respecto a las ventajas y desventajas de los medios que mencionamos anteriormente, aparte de las observaciones que ya hicieron. Hola. Hola. ¿No? Las ventajas de los medios, ventajas y desventajas de los medios.
Ujú. que se han ido mencionando o hablando, es que al final siento que se saca mayor provecho. Por ejemplo, el manejo de la tecnología, un video, es, digamos, de varias intenciones, aprenden los jóvenes o ven de una forma diferente cómo se explica el ejercicio. Y también el docente va teniendo más dominio sobre los medios tecnológicos, que hoy más que nunca urge que todo docente maneje aplicaciones, programas, computadoras, proyectores y diferentes software, para que así él también se vaya innovando y que las clases no se vuelva así como decía usted, solo pizarra, plumón y explicación. Correcto, Ese sería mi aporte, que sería correcto, como se sacarían más ventajas que desventajas. correcto. Sí, ¿verdad? Ciertamente eso depende bastante de cómo lo utilicemos nosotros ya ejerciendo, ¿no? Va por ese lado. Bien, luego tenemos ahí siempre en la página 20 que es un recurso didáctico. Dice que cualquier material que pueda ser empleado con un propósito educativo sería un recurso didáctico. Leyendo esta pequeña parte les pregunto, ¿cualquier cosa puede ser un recurso didáctico? Porque si nos fijamos la definición, eso es lo que dice. Cualquier material dice que puede ser empleado con un propósito educativo, eso sería un recurso didáctico. Entonces sí, ¿verdad? Cualquiera, no importa. Decíamos de que los medios didácticos son aquellos que están diseñados directamente para la enseñanza-aprendizaje, ¿no? En el cambio, los recursos no. Los recursos puede que el recurso esté diseñado para otra cosa y se puede utilizar para la educación, ¿no? Yo les hablaba la tutoría pasada de lo que son las corcholatas, ¿no? Que es un ejemplo similar al que nos muestra en la página 21, donde da el ejemplo de lo que son las chapas, ¿no? Que acá en El Salvador se trabaja bastante con corcholata o pajillas, lo hacen algunas profesoras de los kinder, ¿no? Que de hecho la corcholata no está diseñada para ser un medio didáctico, pero sí es un recurso didáctico si lo utilizamos de la manera correcta, ¿no? Para que el niño aprenda a contar. En este sentido, si comparamos, por ejemplo, una serie de corcholatas con un ábaco, vamos a ver que el ábaco sería un medio didáctico y las corcholatas sería un recurso didáctico, ya que el ábaco sí está diseñado para aprender a contar y para facilitar ese proceso de aprendizaje, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Mientras que las corcholatas no. Lick. Ajá. Tengo en una materia vimos la teoría de la estimulación por medio de recompensa y todas Ajá, esas cosas, ajá. ¿verdad? ¿Cómo puede estar uno gastando si a uno no le paga bastante el MINED? Pero si uno quiere que los niños aprendan, bueno, si uno gasta un dulcito no le va a llamar la atención a un niño, ¿verdad? Sino que algo grande como un chocolate de esos caros, ¿verdad? Así. Y entonces, ¿cómo se puede hacer eso si a uno no le dan también dinero en efectivo para poder estimular el aprendizaje del niño, sino que solo materiales a veces uno los toca Sí, comprar? Entonces, ¿cómo puede hacer uno eso? es que básicamente cuando hablamos de recursos didácticos, bueno, por lo general, como sabemos la educación salvadoreña, o por lo menos en el Ministerio de Educación, es bien poco lo que consiguen las escuelas para, digamos, dinero o para comprar material o aparte de lo que les dan, ¿no? Pero hay ONG, por ejemplo, hay una que se llama Visión Mundial, que a ellos se les hace solicitudes de materiales que uno puede utilizar y ellos brindan o regalan los materiales. Entonces, siempre existen formas, pero no es algo que lo va a proporcionar, digamos, en el caso apegándolo a lo que es la educación en El Salvador, al Ministerio de Educación, que de hecho, por ejemplo, mi papá es director de una escuela bastante, digamos, que hay pocos estudiantes, entonces es bien poco el dinero que les dan para que puedan comprar recursos. Entonces ellos hacen eso, mandan cartas a estas ONG y ellos vienen y hacen donativos. A veces hacen donativos de pelotas, aros o otros instrumentos que se puedan utilizar para el aprendizaje, ¿no?
también para la recreación, como les mencionaba, pelotas y otros juegos que los estudiantes pueden realizar, ¿no? Que no son riesgosos y incluso hay algunos que facilitan la enseñanza. Entonces, no solo es de quedarse con lo que se percibe a través del Ministerio de Educación. Pero sí, lo que usted menciona es cierto, es bien poco el recurso que actualmente se le brinda para que se puedan emplear a la perfección todas estos recursos de los que hablamos, porque por ejemplo, incluso hay universidades que no tienen proyectores. Yo tuve la oportunidad de ir a dar clases, por ejemplo, a una acá en San Miguel, que yo llegué con mi computadora y no había proyector, entonces es bien difícil a veces apegarnos a esto, pero sí es bueno que lo conozcamos para que si lo podemos emplear, lo hagamos, ¿no? Bien, aquí dice que el material no debe ser utilizado sino manipulado. Lo que se debe utilizar es el conjunto de ideas que de su manipulación se generen en la mente y canalizarlas, ¿no? Aquí se apega bastante al ejemplo que les digo de las corcholatas, ¿no? Conseguir corcholatas no es difícil. Y por ejemplo en el kinder sí yo he visto que lo utilizan bastante. Le dan al niño y por medio de este tipo de objetos les enseñan a contar. Dice que una cosa es enseñar una situación matemática y que el niño aprenda y otra muy distinta es permitir que el niño manipule, observe, descubra y llegue a elaborar su propio pensamiento. ¿Qué forma creen que ustedes que es mejor para enseñanza en matemática? ¿El hecho de que el docente enseñe o el hecho de que el estudiante descubra? No le escucho completa la pregunta, licenciado. Les digo de que qué forma creen que ustedes creen que es mejor para la enseñanza en matemática. El hecho de que el docente sea el que enseñe o el estudiante el que descubra y genere su propio conocimiento. Las dos acciones son importantes. Pero ¿cuál creen ustedes que tiene mayor peso? ¿O cómo lo harían ustedes? Que el niño lo haga, ya que el método Singapur es más apegado a la realidad en que vivimos. Correcto, ¿verdad? De hecho, como lo decía el compañero, sí, los dos son importantes, pero si le tenemos que dar un peso mayor, es este, ¿no? Porque cuando al estudiante se le da un problema y se le da la solución de inmediato, no hay un proceso de intención de resolverlo, es decir, se le dan una serie de pasos lógicos y él memoriza esto y lo resuelve. No es lo mismo que se le plantee el problema y que él idee la forma de resolverlo en la forma ya en que él hace la idea de cómo resolverlo, ya está poniendo a trabajar lo que es su lógica y todos estos elementos matemáticos que nos sirven para poder potenciar en el estudiante este hábito, ¿no? El autodescubrimiento es bastante importante. Entonces, por eso la utilización de estos recursos, que son elementos que no están diseñados para la educación, pero que permiten al estudiante manipularlos y generar un conocimiento a través de esta manipulación, son bastante importantes, ¿no? Luego dice como el Bien, trabajo. ¿Hola? cuando ¿Hola? yo digo que cuando yo digo que los dos son importantes, es que es necesario que el docente, antes de que darle los materiales el docente tiene que dar las instrucciones o las indicaciones necesarias Ajá. para que el alumno te vaya construyendo y se vaya dando cuenta la misma, digamos, percepción lógica matemática. Usted Y dice luego al final, involucrar. que- Usted dice. ¿Hola? Usted y dice luego, involucrar ambos elementos, ¿verdad? ajá, luego sacar conclusiones que el niño sí o se lograron o se cumplieron los objetivos propuestos por el docente al dar las instrucciones y que ellos pudieron obtener un aprendizaje significativo a través de ¿cómo se llama? Del contacto Manipulación. directo, manipulación, contacto directo con los objetos. Correcto. Sí, así es, Ah, es bastante importante ese punto. Luego dice concediéndole la posibilidad de jugar con las respuestas antes de escoger una de ellas y eliminando los conocimientos que sujetan la opción de argumentar sus libres decisiones. En este sentido, si nos vamos al ejemplo particular,
como les decía, si el docente les da, digamos, bases teóricas a los estudiantes, ya está influyendo en la respuesta que ellos puedan tomar, porque no hay una libre decisión a través de sus propias argumentaciones. Entonces vamos siempre en concordancia a eso, ¿no? Así la matemática se presenta como algo de lo que se disfruta al mismo tiempo que se hace uso de ella, ya que el hecho de poder argumentar alguna respuesta específica para algún problema determinado hace que ya hayamos hecho una construcción lógica, ¿no? Y esto ya lleva matemática de forma intrínseca. El material más adecuado es aquel que, partiendo siempre del juego, posibilita al niño pasar de la manipulación concreta a la generación de la idea que ha sido capaz de generar a través de su manipulación, ¿no? Que es lo que mencionábamos anteriormente. Luego tenemos que hay que tener en cuenta una serie de condiciones que deben cumplir todo material didáctico. Estas son, entre otras, y nos menciona acá siete de ellas, ¿no? Luego dice ser seguro, es decir, no presentar ningún tipo de peligro como toxicidad o aristas cortantes, ¿no? Eso es bastante importante, ¿no? Como recordemos que esos materiales pueden estar diseñados para otra cosa, tenemos que tener en cuenta que sea algo seguro, ¿no? Porque no vamos a, digamos, a llevar alguna lata o algún tapón de algún insecticida, ¿no? A utilizarlo en el salón de clase porque corremos el riesgo de que algún estudiante se intoxique o pase algo, ¿no? Y no es eso lo que queremos. Entonces es uno de los elementos a tener en cuenta. Ser resistente y duradero, ¿no? Que puede ser utilizado varias veces. Ser de fácil manejo, poder utilizarse con finalidad pedagógica, es decir, que se puede utilizar para la educación o con fines de enseñanza-aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea atractivo, es decir, que sea llamativo para el estudiante y que sea polivalente, ¿no? Que sirva para varios contenidos, para varias cosas diferentes. No ser muy estructurado, esto es que permita actuar al niño y ser experimentable. Si nos fijamos, la más importante, bueno, las dos más importantes de esta es que sea seguro y que se pueda utilizar con fines pedagógicos, que es lo que nos interesa, ¿no? Ya las otras ya iríamos, por ejemplo, en el caso de ser atractivo, ya iríamos por el lado de llamar la atención del estudiante, pero las más importantes serían esas dos. No sé si tienen algún comentario con respecto a estos criterios. Si no, continuamos. Bien, tenemos algunos recursos didácticos, al igual que en los medios didácticos, aquí los vamos a dividir en 5 categorías. En los medios los dividíamos en 4. Si nos fijamos, aquí comenzamos con lo que son los auditivos, de igual forma lo hicimos con los recursos, con los medios didácticos, perdón. Después los visuales, luego tenemos los electrónicos. ¿Por qué hacemos una diferencia entre los visuales y los electrónicos? Ya vamos a ver más adelante, pero vayamos pensando la respuesta. Luego tenemos los audiovisuales y tenemos por último lo que son las nuevas tecnologías. Decimos que insistimos en el carácter didáctico de la agrupación, ya que de acuerdo con la definición de recurso asumida en el texto, cualquier objeto se podría convertir en recurso, creando así una nueva categoría, ¿no? Es decir, esta agrupación que se hace únicamente con el fin de poder agruparlos en grupos, valga la redundancia. Pero no tiene, digamos, una camisa de fuerza de que algún objeto determinado tiene que caer a fuerza acá, ¿no? En una de estas 5 categorías. Podemos crear otra categoría con ese recurso, como puede ser cualquier objeto, siempre y cuando cumpla las características que hablábamos anteriormente, pudiese caer en otra categoría que no se haya contemplado hasta este momento. Aunque la verdad a mí no se me ocurre. Porque si se fijan, hemos abarcado casi todos los medios, ¿no? Que auditivos, visuales, electrónicos, audiovisuales y las nuevas tecnologías. Yo creo que con eso ya está bastante cerrado y bastante difícil de que podamos agrupar otros que no estén ahí, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando del audio a los auditivos, ¿no? Tenemos aquí una pequeña imagen donde nos muestra, por ejemplo, unos CDs. Aquí tenemos unas cintas, que de hecho creo que estas ya no se utilizan. Tenemos un tocadiscos
tenemos una USB y luego tenemos una micro SD, ¿no? Si nos fijamos aquí, lo que nos está mostrando es la evolución de estos elementos, ¿no? El material nos dice que existen recursos que poseen un registro de sonido en un formato predeterminado, ya sea en un diseño fonográfico o en cintas magnetofónicas. Si nos fijamos, es similar al, al auditivo de los recursos, ¿no? Solo que aquí esto puede ser cualquiera, ¿no? Por ejemplo, la memoria guarda elementos de audio, al igual que los CDs, pero no son el mismo recurso, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, en la casa botada un disco con elementos que puedan ser empleados en pedagogía o incluso utilizar el disco no como un medio auditivo, sino como un medio visual. También lo he visto utilizado de esa forma, que los pegan en las paredes formando figuras. O sea, depende bastante de la forma en que lo empleemos. Por eso dice que la forma de agruparlos es más por hacerlo de una forma pedagógica que una camisa de fuerza, ¿no? ¿Qué fuerza debe de ir ahí? En este caso dice el ejemplo de este tipo de recursos son el cassette que requiere la grabadora de cassette para poder transmitirse o utilizarse, ¿no? El disco que utiliza el tocadisco, la cinta magnetofónica que utiliza la grabadora de cinta, el CD de audio que usualmente se transmite por medio del reproductor de discos compactos en grabadoras portátiles u ordenadores, ¿no? Y los formatos digitales, que ahí estaríamos hablando de la USB, ¿no? Que de hecho sabemos de que uno de estos elementos supera ampliamente a los anteriores, ¿no? Porque si nos fijamos también en esta clase de elementos se da lo que es la evolución, ¿no? Si nos fijamos cómo comenzaron los elementos, incluso en las computadoras comenzamos con los disquetes. No sé si han tenido la oportunidad o tuvieron en su momento la oportunidad de utilizar los famosos disquetes, que para llevar un programa de 10 megabytes, que estamos hablando de megabytes, necesitamos 20 o 30 disquetes, ¿no? Cuando hoy en día, hasta en una micro SD, tenemos de 30, de 32, de 64, de 16, de 8, de 128. No sé si ya está la de 256, la verdad. Pero si nos fijamos, o sea, incluso el tamaño ha ido reduciendo. Sería aquel tocadiscos, que es, no sé si han tenido la oportunidad de verlos también, que son unas cajas enormes, unos aparatos grandotes, incluso los discos. eh, una canción está en un solo disco que tiene un radio de más de 10 centímetros, ¿no? Entonces, si nos fijamos, es bastante llamativa la forma en que ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, ahí estarían lo que son los medios auditivos y luego tenemos aquí lo que son algunas de las ventajas, ¿no? Que dice que son fáciles de usar y permiten que el estudiante pueda acceder a información actualizada, ¿no? La información se presenta mediante sonidos, música y voces que facilitan el aprendizaje, principalmente a aquellos estudiantes con un bajo nivel de actividad en la lectura, ¿no? Que de hecho es bastante curioso que a los estudiantes que no les gusta leer sí aceptan de forma favorable esta clase de medios, ¿no? Prefieren escuchar que otras actividades específicas, ¿no? Permite que el estudiante avance según su propio ritmo de aprendizaje, ya que con este tipo de recursos él puede adelantar, retroceder y repetir la grabación cuantas veces lo considere conveniente, ¿no? La mayoría de los contenidos se pueden desarrollar en este tipo de recursos, sin embargo, es muy útil para situaciones de aprendizaje en las que se necesita la expresión verbal, como en las artes dramáticas, la oratorio y el canto, ¿no? Y por último, tenemos la facilidad que proporcionan de registrar la información, permite que el estudiante autoevalúe y autorregule su propio proceso de aprendizaje. Su finalidad es facilitar el aprendizaje por medio de los sonidos, despertando la atención en los usuarios. Estos recursos se caracterizan por la exactitud, sencillez, aplicabilidad, imparcialidad y la presentación que tenemos ahí. Existe el riesgo de que, porque estas serían ventajas, pero si solo utilizamos este medio, o sea, si abusamos de este medio, como hemos mencionado anteriormente, si lo utilizamos de forma inadecuada,
podría generar el rechazo por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces sería una de las desventajas que se notan más en cuanto al medio auditivo, ¿no? En el material, de hecho, no nos pone una lista de desventajas en este medio, solo nos pone ventajas y nos dice, ¿verdad?, de que la desventaja puede ser el abusar de estos, de estos medios específicamente o utilizarlos de una manera que no es la adecuada. No sé si tienen algún comentario con respecto a este medio específico. Si no, pasamos a lo que es el audiovisual. Bueno, aquí teníamos, creo, más ventajas. Sí, teníamos más ventajas. Dice, este recurso facilita tanto el trabajo en grupo así como para el trabajo individual. Es un recurso eficaz para la creación de documentos propios, ya que los estudiantes y los docentes pueden hacer sus propias grabaciones. Su costo es relativamente bajo y es muy accesible. Si nos fijamos incluso en la actualidad, cualquiera que tenga un teléfono, ya que sea Android o iOS o cualquier otro sistema operativo, pero de los smartphones, puede hacer grabaciones. De hecho, cada teléfono trae de fábrica lo que es el grabador de voz, donde uno a veces, bueno, yo en lo general lo he utilizado bastante cuando he hecho trabajos, más que todo entrevistas, actividades de esa índole, ¿no? Que necesitamos grabarlas y luego escucharlas y sacar lo importante, ¿no? Entonces, hoy en día, prácticamente si andamos un teléfono, andamos una herramienta que puede ser utilizada de muchas formas en el sentido del aprendizaje, ¿no? El costo de duplicación de la información es relativamente bajo, ya que en la actualidad en el mercado existen las tecnologías para hacerlo y es de fácil acceso para la población. En sí, actualmente esto no sería relativamente bajo, sería gratis, ya que imagínense que ustedes tienen una grabación y yo la necesito, pues me la pasan por correo, por cualquier medio, entonces yo tengo la información a través de una fuente que no me ha resultado costosa, a menos que me la vendan, ¿verdad? Y ahí ya estaríamos hablando de un costo específico, pero en el sentido de poderla duplicar o copiar, es bastante fácil en la actualidad. El segundo medio que tenemos es el visual. Si se fijan acá, estamos haciendo uso de revistas, periódicos, libros y otra clase de imágenes, ¿no? En este sentido, no nos hemos involucrado directamente a lo que son las computadoras o imágenes de computadoras, sino son cuestiones bastante físicas. Los elementos visuales en este tipo de recursos pueden ser digitales, escritos o analógicos y se clasifican en icónicos, esquemáticos y abstractos. Entre los recursos de carácter impreso se tienen, por ejemplo, los libros, los textos escolares, folletos, revistas, prensas escritas, volantes, manuales y fotocopias, ¿no? Entre otros. No sé si ustedes alguna vez han trabajado con esta clase de medios en el ámbito educativo. Me gustaría que me comenten un poco rápido ahí porque veo que vamos avanzando ya un poco con la hora. Si han tenido la oportunidad de trabajar con estos medios específicos que aparecen acá en la imagen. Yo creo que libros casi que todos los hemos utilizado, ¿no? Pero con fines educativos han utilizado revistas o periódicos. Quizás muy poco, licenciado. ¿Verdad que sí? Por lo mismo, ¿verdad? De que la era ha ido cambiando, pero sí se pueden emplear, ¿no? Que de hecho antes, no sé si todavía, porque ya no, yo no compro el diario ya. Antes no recuerdo si en el diario de hoy o en la prensa gráfica ponían crucigramas, ¿no? O, algunas otras que utilizaban bases numéricas, eh, que se pudiesen haber empleado en aquella época en lo que los salones de clase, pero actualmente no se ve bien poco. Hemos perdido bastante interés por la aparición de lo que son los medios digitales, ¿no? Que incluso ahora leer el diario es más fácil leer las noticias en Facebook que ir y comprar un periódico, ¿no?
Aunque también tenemos la desventaja que cuando hacemos ese tipo de prácticas, solemos a veces leer noticias falsas y creer que son noticias verídicas y depende bastante de la fuente, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Luego tenemos las ventajas del medio visual. En su mayoría son accesibles a la población y no requieren de equipos electrónicos para su uso. Son fáciles de transportar y se adaptan al espacio físico y temporal del estudiante. La información que se presenta en este tipo de recursos se hace de modo selectivo, ya que en este caso es el docente el que decide qué material le sirve o qué material puede utilizar o qué material no. Y permite la relectura del contenido y el ritmo de lectura lo establece el lector, es decir, él decide cuánto tiempo invierte en la lectura y si lo lee o no, una, dos, tres veces, ya dependerá de él. Por eso dice el ritmo de lectura de la persona, ¿no? que lo está empleando. Y dice, por su presentación permite construir con facilidad las relaciones que se establecen entre cada una de sus partes, ¿no? Se puede integrar a cualquier otro medio, es decir, puede utilizarse en cualquiera de otros medios. ¿Ustedes cuál se les viene a la mente cuando nos menciona esto? Sí, tenemos en mente que el siguiente medio que tenemos es el electrónico. ¿Cuál es el primer medio electrónico que puede hacer uso de los medios visuales? Por ejemplo, de una fotografía de un periódico. ¿Alguna vez utilizaron lo que es el retroproyector o el proyector de diapositivas? ¿O han visto cómo lo utilizan? También lo suelen hacer con acetatos, dibujos en acetato. Yo he visto cuando estaba estudiando bachillerato que ponía proyecciones en acetato, sí conozco Ujú. esas lámparas, Sí, ¿verdad? Entonces, y por que eso. las colocaban de manera inversa para que se proyectara bien en la Ajá, pared. correcto. Y Sí, luego eso sería como la sustitución del retroproyector o ajá, cambio multimedia que se le también. ajá, que ya vino a reemplazarlo, ¿no? Antes Y usted, ajá, y poco a poco han ido modificando porque una charla que daban los policías en un centro escolar andaba un retroproyector como lo grande de una bocina reproductora MP3, pero en miniatura, más o menos de como digamos, de un cubo de 10 centímetros, bastante pequeño. pequeño, y proyectaba la imagen bien, 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 bien de calidad a la pizarra para lo que querían proyectar unas estadísticas de una rendición de cuentas. Y, Bastante interesante. ajá, bien interesante. Es que eso pasa así como con el ejemplo que veíamos de las memorias, ¿no? Que las van haciendo más pequeño y van siendo mejor que la anterior, ¿no? Van disminuyendo en tamaño y también va aumentando la calidad. En ese sentido, esa ventaja que menciona es eso, que se puede integrar en cualquier otro medio. De hecho, cualquier imagen puede ser utilizada en estos retroproyectores, ¿no? Facilitan la toma de notas y propician la capacidad de síntesis. Esas serían las ventajas. Y entre las desventajas, tenemos que con este tipo de recursos no es posible acceder a algunas situaciones concretas, ya que no se pueden recrear determinadas realidades. Es decir, no, no podemos, por ejemplo, poner alguna imagen en movimiento, sino que son cuestiones estáticas. No da la perspectiva. Por ejemplo, a veces en el fútbol pasa de que, más que todo cuando hay alguna jugada que digamos que determina algún partido específico, que ponen imágenes de diferentes ángulos, ¿no? Y son imágenes estáticas. Y con eso tratan de argumentar algo, digamos, fue penal o no fue penal, pero no es lo mismo que ver una imagen en movimiento, ¿no? Entonces, esa situación no la podría argumentar una imagen estática, que de hecho la utilizan bastante, pero es por ese sesgo, ¿no? Que hacen hacer ver que es una cosa o la otra, pero lo hacen a través de una imagen estática, ¿no? Sería una de las desventajas. Luego dice que no es posible acceder a la información de manera global en forma inmediata, ya que se presenta de forma secuencial. Esto lo podemos ver en la lectura de un libro, por ejemplo.
No podemos ir a un capítulo específico cuando a veces las bases están, digamos, no nos podemos ir al capítulo 7 si no hemos leído los 6 capítulos anteriores, ¿no? Entonces no podemos acceder a algo específico, a una información específica, si no leemos la parte anterior, porque son de forma secuencial. El material impreso no es tan motivante para el estudiante si se compara con otros recursos audiovisuales, ¿no? No es tan interesante solo una imagen cuando ya tenemos lo que es un video, por ejemplo. Y luego tenemos acá unos libros de una universidad, ¿no? Que dice que en los primeros 10 años de la carrera de enseñanza de la matemática en la UNED de Costa Rica, el texto fue el recurso principal para el aprendizaje. No obstante, desde la década pasada el texto es complementado con otros medios y recursos didácticos como lo es el video, los CDs, las plataformas informáticas, correos electrónicos, entre otros, ¿no? Que de hecho en nuestra educación también lo podemos ver a través de estas asignaturas o estas carreras virtuales, ¿no? Perdón, a través de estas carreras virtuales, ¿no? Que también vamos incorporando lo que es las tecnologías y no únicamente lo que son los libros de texto. Es un hecho bastante llamativo y bastante interesante. Luego tenemos lo que son los medios electrónicos, que aquí hablábamos de lo que es el retroproyector y el proyector de diapositivas, ¿no? Que son los que vemos acá. Pero estos necesitan ya de lo que es la energía, por eso es que son dispositivos electrónicos. Además, dice, existen otro tipo de recursos visuales que funcionan presentando una imagen fija y son proyectados por medios electrónicos. Algunas de estos recursos son diapositivas, transparencias, Filminap, acetatos. Para este tipo de recursos es necesario un proyector de cuerpos opacos y una pantalla, ¿no? Aunque acá en El Salvador únicamente se utilizan lo que son los proyectores eh, y las pantallas, prácticamente que es la misma pizarra. Casi todo el mundo, por falta de recursos, lo hace de esa forma, ¿no? Entonces, entenderemos por un medio electrónico aquellos que utilizan la energía para proyectar imágenes en este sentido, según esta definición. Por ese motivo, la computadora no estaría entre los medios electrónicos, aunque de hecho sí necesita la energía, ¿no? Pero no solo presenta imágenes estáticas. Luego tenemos las ventajas de este medio, que dice que en general aprender a operar el equipo no requiere de mucho tiempo y esfuerzo, es decir, es de fácil manejo a la hora de utilizarlo, ¿no? Se muestran trabajos realizados por los estudiantes. Esto es bastante importante porque podemos poner a los estudiantes a trabajar y luego proyectar lo que han trabajado, ¿no? Para que los demás observen o opinen o retomen el trabajo de sus compañeros, ¿no? Se puede ampliar o reducir las imágenes y se ilustran las siluetas de objetos tales como monedas, plantas, herramientas, entre otros. Es muy útil cuando hay escasez de material, ya que basta solo un ejemplar para proyectar la información al resto de los compañeros, ¿no? Que es bastante fácil realizarlo de esta forma con estos medios. Entre las desventajas, aumenta la atención de los estudiantes. Bueno, aquí seguimos con las ventajas. Aumenta la atención de los estudiantes, agiliza la lección, pues pueden presentarse gráficas, esquemas y mapas que requieran de más tiempo si se construyesen en la pizarra, ¿no? Antes de que existieran estos elementos, pues por ejemplo, los que realizaban mapas o esquemas, o si nos vamos a matemáticas, realizar gráficas a veces nos lleva algún tiempo, ¿no? Si nos tomamos el tiempo para hacerlo detallado, ¿no? Ahora, ¿no? Según nos mencionan antes las ventajas, con estas herramientas es bastante más fácil, ¿no? Se lleva la imagen ya hecha y solo se proyecta. Permite que el docente busque documentos con imágenes y gráficos recientes para apoyarlos. Es un excelente recurso para que el docente apoye su lección sobre cualquier tema o un grupo numeroso de estudiantes sin importar el nivel educativo. Y por último, es posible trabajar sobre imágenes en la exposición, ¿no? Entre las desventajas que tenemos de este recurso es que su uso no planificado inmoviliza al docente y puede caer en la rutina, es decir,
si no planificamos con qué contenidos nos va a servir este recurso específico, o tenemos ese problema, ¿no? Que puede que no concuerde el contenido con lo que estamos mostrando, o que no sea el recurso adecuado para ese determinado contenido. Si no se tiene alguna preparación en el diseño de este tipo de materiales, se puede caer en el riesgo de que, por ejemplo, el tamaño, el tipo de letra no sean los adecuados, o el exceso de información en la lámina se convierta en un desinformación para el estudiante, ¿no? O para el usuario. En ese sentido, imagínense de que hiciese una transparencia, una presentación para hacerlo con retroproyectores, y lo cargara mucho de texto. Al generar la imagen, puede que parte del texto se perdiera, ¿no? Entonces no se lean las oraciones con el sentido adecuado. Entonces puede que sirva de desinformación en lugar de apoyar el aprendizaje del estudiante. La intensidad de la luz puede producir fatiga entre los participantes, y algunas veces los espectadores se preocupan más por copiar el contenido de la transparencia y no presta atención a la explicación del expositor, ¿no? Que esto es bastante común que suceda. Incluso con el uso de ya lo que son las computadoras, a veces pasa que en las universidades el docente utiliza transparencia para apoyarse en determinados contenidos, y el estudiante no pone atención en lo que el docente está desarrollando, sino en copiar lo que está en la presentación, aunque ahora en día es bastante fácil, en lugar de copiar, solo pedir el archivo, ¿no? Y después revisarlo. Pero por lo general se da esto, aunque actualmente también sucede que hay estudiantes que lo que prefieren es tomar fotografía. Como ya todo el mundo anda una cámara en la bolsa, que es el teléfono, es bastante fácil hacer eso, aunque después ni revisan esa fotografía. En la figura se muestran algunos de los recursos didácticos visuales de imagen fija que no son electrónicos, como la pizarra, el geoplano y el rotafolio, ¿no? Yo estos se los he visto, los rotafolios se los he visto bastante a los que son estudiantes de enfermería. Lo utilizan bastante, y la pizarra obviamente todos los docentes la utilizamos con bastante frecuencia. El geoplano, de hecho, yo nunca he tenido la oportunidad de utilizarlo, pero me parece bastante interesante. Y tenemos lo que son los recursos audiovisuales. No sé si tienen algún comentario hasta aquí con, con el recurso o con los recursos electrónicos, antes de continuar. ¿Algún comentario, algo que se me haya escapado y ustedes hayan notado que quieran aportar? Bien, continuemos entonces. Tenemos lo que son los recursos audiovisuales, que este sería el la cuarta categoría. Como su nombre lo indica, utiliza lo que son sonidos e imágenes, ¿no? También se tiene que los recursos que combinan, dice, imagen y texto y sonido. Algunos de estos son los videos, las películas, las lecciones grabadas. Siempre requieren de un proyector de películas o de una pantalla. Este tipo de recursos permite acercar elementos del entorno del estudiante al aula, pues sin esto sería imposible que los estudiantes vieran imágenes de una erupción volcánica, los grandes templos egipcios o las ciudades incas de Machu Picchu, por ejemplo. Si se fijan, es bastante importante. Hoy en día nos vamos a YouTube y colocamos cualquiera de estos contenidos y obtenemos lo que es videos, imágenes y textos sobre estos elementos, que sin estos elementos sería bastante difícil poderlos llevar a lo que es el aula, ¿no? Aquí tenemos en la imagen lo que es una cámara y tenemos cinta, ¿no? Películas, ¿no? Entre las ventajas de este elemento es que se aproximan la realidad al salón de clases, al reproducir aspectos concretos de dicha situación. Son eficaces para propiciar en el estudio la reflexión y el análisis, el debate,
las conjeturas y el cuestionamiento. Proporcionan una gran variedad de ejemplos específicos y fomentan la creatividad, estimulan el interés y motivan a los estudiantes. Y por último, son eficaces para reforzar los contenidos estudiados en otras o con otras metodologías, ¿no? Que si nos fijamos, digamos, el más importante de todos estos sería esto, ¿no? El poder llevar realidades específicas al salón de clase, ¿no? Que nos sirvan como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más ventajas de este medio tenemos, mantienen la atención y la expectativa del estudiante. En este sentido, si nos fijamos, un video es más fácil que capte la atención de los estudiantes que solo audio o solo texto, o el hecho de proyectar imágenes, ¿no? Que serían los otros elementos que tenemos. Proporcionan a los estudiantes experiencias que los van a enriquecer. El material abstracto, por lo general, eh, carente de vida, que se muestra en los recursos impresos, adquieren vida a través de los videos, ¿no? Las películas y la televisión, que es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Es mucho más fácil que le presten atención a un video que tenga todos estos elementos a que solo le proyectemos lo que son las imágenes. La medición que se haga con este tipo de recursos permite que al docente diseñar e implementar una gran diversidad de estrategias de aprendizaje. Y luego dice, proporciona a los estudiantes otras formas de aprendizaje. Y por último, ahorran tiempo y dinero a los procesos educativos en este sentido de que al aproximar a la realidad del salón de clases, no hay necesidad de viajar a un lugar determinado para tratar la temática en estudio, ¿no? Si nos fijamos, es costoso, por ejemplo, en bachillerato más que todo acostumbran a hacer excursiones, ¿no? Que van a jardines botánicos, van a incluso al Museo de Armas, conocer historia. Cuando uno está en sociales, les decía que en asignaturas como sociales, ¿no? En bachillerato acostumbran bastante llevarlos a esta clase de experiencia, ¿no? Cuando ahora en día es bastante fácil proyectarlo, aunque siempre es más significativo el hecho de ir y presenciarlo, conocerlos personalmente. eh, Esto, digamos, por ejemplo, en el caso del museo, las armas, para conocer más sobre la guerra, son elementos que son bastante importantes de tenerlos tangibles, ¿no? Y poderlos observar y hasta manipular en algunas ocasiones. Entonces, en este sentido, dice, estos medios nos permiten llevar esas experiencias sin necesidad de realizar estos viajes. Las desventajas. Dice que una de las principales desventajas es que si no es manejado adecuadamente, como sucede con otros medios, se lleva al estudiante a una situación pasiva en la cual se limita a recibir información. Si nos fijamos, estas desventajas casi siempre van relacionadas a la forma en que nosotros vayamos a utilizar estos medios y recursos, ¿no? Que depende bastante qué tanto abusemos de ellos y de qué forma los utilicemos. Además, dice, cuando el docente basa su clase en estos tipos de recursos, debe tener un plan alternativo para atender imprevistos como la interrupción de fluidos eléctricos. Imaginémonos que usted va a ir a dar clase y tiene, digamos, su clase programada utilizando GeoGebra, pero usted llega a dar su clase y a los 10 minutos de estar dando su clase se va la luz. ¿Qué va a hacer? O sea, la clase debe de continuar, pero no tiene, o sea, la planificación que hizo no le sirve, tiene que haber otro plan alternativo para desarrollar ese contenido sin el uso de los recursos o del recurso específico que usted ha planificado, ¿no? Entonces a eso se refiere como una desventaja. Si se va la electricidad, perdemos en ese sentido en la planificación que hemos desarrollado para ese contenido específico. Y por último tenemos lo que son las nuevas tecnologías. En este caso estamos hablando directamente de lo que son las computadoras o algunos libros que nos presentan su información en disco.
Por último, dice, se tienen los recursos multimedia, los cuales actualmente son parte de la sociedad y por lo tanto los procesos educativos tienen que incorporarlos en su quehacer cotidiano. Estos recursos didácticos procesan, producen y difunden la información en la forma electrónica a través del software educativo, programas informáticos, internet, servicios temáticos, videos interactivos y plataformas informáticas. Vamos a ver entonces algunas de las ventajas de estas nuevas tecnologías. Tenemos que los recursos multimedia se clasifican en, primero, tenemos lo que son generales y válidos para cualquier área. Incluyen los procesadores de texto como látex, hojas de cálculo, bases de datos, software en general. Luego tenemos lo que es la enseñanza y asistencia de la computadora. Incluye software específico para el estudio de determinados contenidos como graficadores, asistentes matemáticos como Drive, Maxima y otros. ¿Han utilizado alguna vez ustedes esos tres que menciono acá? Por ejemplo, bueno, dos serían Drive y Maxima. ¿Saben para qué se utilizan? ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? Sí, le estamos escuchando, licenciado. Les pregunto, en el caso de Drive y Maxima, ¿los han utilizado ustedes? Ya sea como estudiantes Máxima, o... Ajá. sí, el programa de Máxima, es herramientas, Ajá. y también hemos utilizado El GeoGebra, Derive han utilizado. también Studio, no, esa Ajá. no. Derive es para resolución de Studio, ejercicios. Específicamente, Derive es para resolución de ejercicios. Pueden resolver lo que son integrales, ecuaciones, algo similar así a lo que es la herramienta CAS en GeoGebra. Creo que esa sí la han trabajado, ¿verdad? En herramientas sí, multimediales, creo que es. ¿y esa es aplicación o es solo programa? Es un programa, Derive es un programa. Usted, lo ¿Se puede interesante, descargar al teléfono? sí, se puede descargar. De hecho, Máxima resuelve más. ajá. De hecho, Derive le muestra incluso los pasos de resolución de los ejercicios. O sea, si hay algún ejercicio que no se puede resolver, se resuelve en Derive y ese muestra eh, la solución de los problemas. Por lo general lo hace, dependiendo qué versión se descargue, porque de esta hay varias. Por lo menos yo he utilizado varias versiones. Pero le preguntaba, porque estas son bastante conocidas, por lo menos en el ámbito de las matemáticas. Luego tenemos lo que son los sistemas multimedia, de los cuales se integra la imagen, texto, sonido y el video. Y por último, bueno, el cuarto sería el Internet, ¿no? Que es el que conecta todas las computadoras, ¿no? A través de una red inalámbrica o de telefonía, como dice acá, que es un cable axial de fibra óptica y a través de satélites, ¿no? Permite el flujo e intercambio de información en distintos formatos de texto, imágenes y audio y video, ¿no? Y por último tenemos lo que es las pizarras electrónicas. Son recursos con posibilidades múltiples que incorporan todas las funciones de la computadora por lo que una adecuada medición pedagógica proporciona un alto grado de interactividad, ¿no? Que eso creo que más que todo esto de la pizarra electrónica se ha trabajado más que todo en escala empresarial. Pero ahora que hemos pasado acá, no me he puesto a verificar si trae también la opción para la pizarra. Luego tenemos lo que son las ventajas, ¿no?, de este último medio, que dice que proporciona al estudiante la posibilidad de autoevaluar el aprendizaje, ya que pueden conocer en forma inmediata si sus respuestas fueron correctas o no, y recibir la retroalimentación cuando fuera el caso. En este sentido se refiere más que todo a aquellos exámenes que son totalmente en línea. No sé si ustedes han realizado esa clase de actividades
Se plantean las preguntas y se dan las opciones, y por lo general se marcan las opciones correctas cuando uno diseña esta clase de test, y al momento en el que el estudiante responde, le dice si está equivocada o no la respuesta y le da el argumento de la respuesta correcta, ¿no? Esto a su vez que le muestra al estudiante el problema o el error en el que cae, también le da la opción de aprender, ¿no? Porque le da la justificación correcta para que eh, reemplace la información incorrecta con la información correcta. Luego dice, permite al estudiante autorregular su propio aprendizaje, facilita la comunicación con expertos y maestros en cualquier parte del mundo, o se puede acceder desde el salón de clases. Hay videoconferencias en forma sincrónica o asincrónica. En este sentido, no sé si ustedes han visto que actualmente promueven bastante lo que son las carreras en línea. Tal vez no tanto acá en El Salvador, sino en otros países, por ejemplo, Costa Rica tiene diplomados, incluso tiene carreras que son totalmente virtuales. Sí, o sea, todas las actividades son a través de internet, ¿no? Y al finalizar la carrera le mandan lo que es el título. Yo estuve averiguando bastante de esto porque una amiga estaba bastante interesada en estudiar un posgrado, ¿no? Después de sacar la licenciatura, ella quería estudiar lo que es un posgrado totalmente en línea, y sí, dan esa facilidad, pero actualmente es sumamente costoso, ¿no? Es bastante difícil poder acceder a esto por lo caro que es, por lo menos en nivel internacional, ¿no? Usted puede conseguir un título de cualquier universidad reconocida online o desarrollarla online, pero es bastante costosa para nosotros actualmente. Luego dice, facilita la interacción y retroalimentación de todos los participantes en el proceso educativo. Y por último dice, transmite información que es procesada por los canales sensoriales visuales, auditivos y kinestésico. Este kinestésico es el del palpar, es decir, el de tocar directamente, o algo ya más físico. A eso se refiere. Entre las desventajas, dice, no existe un grado alto de confiabilidad entre las personas que se comuniquen por este medio, pues no hay garantía de que suministren datos verdaderos. O sea, una vez que utilizamos estos medios, toda la información que recibimos no sabemos si es de una fuente verídica, ¿no? Podemos irnos, como hablaba el compañero de Wikipedia, ¿no? Y ahí hay información de que no es correcta. Entonces puede que vayamos y utilicemos este medio y la información que obtengamos no sea la deseada, ¿no? Entonces esa es una de las desventajas. Otra desventaja es que podrían aislarse, ¿no? Las personas podrían aislarse, ya que no hay un contacto presencial entre los participantes en el proceso educativo. Es decir, el ejemplo más claro es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Llevando a cabo la tutoría, y por lo menos no nos hemos visto físicamente, sino que hemos interactuado únicamente a través del audio, ¿no? A través del sentido del oído y del visual, ¿no? Con la presentación. Entonces puede que haya alguna persona a la que no le resulte atractivo este tipo de medios y pueda aislarse, no participar, o solo estar escuchando, recibiendo información sin interactuar, ¿no? Entonces esa es una de las Mañana, desventajas. ¿Hola? mañana nos vemos en el taller. Sí, mañana a las 9 nos vemos. Ahí vamos a romper con con este medio, con esta desventaja. Bien, y luego tenemos algunas ventajas y desventajas de los recursos, ¿no? Esto lo podemos encontrar en la página 27 del material. Como ya queda poco tiempo, vamos a ir un poco solo leyendo, y si tienen algún comentario con respecto a alguna de estas ventajas o desventajas, me lo hacen saber, ¿no? Dice que con un acuerdo de uso del recurso didáctico se puede captar la atención de aquellos estudiantes con problemas de concentración. Los recursos didácticos permiten que los estudiantes tengan acceso rápido a una gran cantidad de información en tiempo real. En algunos contenidos
en los que se necesita gran tiempo de trabajo para desarrollar y comprender el concepto. Estos recursos facilitan el trabajo del docente y el estudiante. También dice, incrementan la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado al estudio de un tema se reduce considerablemente, ya que los recursos didácticos permiten trabajar a los contenidos de una manera más directa. Y por último dice, ayuda a la apropiación del conocimiento, lo que fomenta la iniciativa y el autoaprendizaje. Esas serían las ventajas. Antes de pasar a las desventajas, me gustaría volver a leerles este de acá, que dice, los recursos didácticos permiten que los estudiantes tengan acceso rápido o en gran cantidad de información en tiempo real. Se van a dar cuenta ustedes, o no sé si ya lo han tenido la experiencia, de que a veces el docente está hablando de algún tema particular. En ese sentido, no nos vamos a cerrar en matemática, digamos cualquier otra asignatura, y el docente está, digamos, dando algún concepto o algo específico, pero por X o Y razón se equivoca o confunde algún término específico, que nos puede pasar a todos. De hecho, porque somos humanos, podemos equivocarnos. Digamos que yo me equivoqué y les dije mal un concepto, o mi percepción fue errónea en ese momento. El estudiante hay, porque sí hay estudiantes de que todo lo que uno dice, allá van a San Google, escriben el concepto y buscan y le dicen a uno, mire, usted dijo esto y no es esto, sino que es esto. A eso se refiere cuando dice que tiene acceso a esa gran cantidad de información en tiempo real, siempre y cuando ande internet, ¿verdad? Que es uno de los requisitos. Entonces sucede bastante, porque cuando yo estuve estudiando la maestría, tenía un compañero que a eso se dedicaba. Todo lo que el docente decía que él no le quedaba claro, allá iba a escribir, y sí, varias veces el docente cometió el error de utilizar mal algún término o alguna definición, y se le decía, ¿no? Entonces, ya actualmente con estas tecnologías no somos los dueños del conocimiento, ¿no? No es como antes, que el docente decía esto es rojo y era rojo, y nadie más podía decir que era otro color, aunque lo fuese, porque el docente era el dueño del conocimiento. Actualmente con estos recursos y materiales didácticos ya no. Hay que estar abierto a todos estos elementos que pueden ayudarnos en alguna medida y que nos pueden perjudicar en otra, ¿no? Aunque de hecho el hecho de que a uno lo corrijan, yo no lo considero tanto como perjudicar, ¿no? Sería bastante como ayudar, porque también nosotros aprendemos a raíz que enseñamos, ¿no? Únicamente a través del ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, uno también va aprendiendo nuevos elementos de los estudiantes. Entonces no debemos cerrarnos o molestarnos por alguna corrección, ¿no? Eso más que todo como un consejo. Luego tenemos lo que son las desventajas. Se puede producir dependencia de técnica para interactuar y hacer uso de ella, ¿no? Es decir, volvernos dependientes de alguna técnica específica. Eso no es una de las desventajas que puede surgir. Luego dice, su preparación implica mucho esfuerzo por parte del docente y largos periodos para concebir el recurso o aprendizaje en el uso de alguna herramienta específica. Luego, dependiendo del recurso, puede haber un elevado costo de adquisición, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las computadoras son bastante costosas, ¿no? Dependiendo de los recursos, pero no es algo que sea, digamos, económico. Las posibilidades de respuesta a las necesidades de los estudiantes son más limitadas que las del docente, ¿no? Y tenemos ahí en la página 28, si revisan el material, un pequeño esquema, ¿no? Que dice recursos didácticos para la enseñanza de las matemáticas, y tenemos dos diferentes recursos, ¿no? Serían los recursos y los medios, recursos y medios. ¿Qué pasa con los recursos? Que se conciben como cualquier material, por ejemplo, CD, libro o el tangrama, que tengo entendido que la unidad 2 va a incorporar este elemento para que lo revisemos más a fondo, por si no sabemos qué es. Ahí vamos a aprender cómo se utiliza y qué es lo que es. Y en medio, ¿no? Que dice que se asocia a dispositivos para transmitir información, por ejemplo, la radio, la televisión o lo que son las plataformas. Y con eso finaliza lo que es el material que se tenía preparado para la tutoría del día de ahora.
Y aquí al final se tiene lo que son las preguntas para el sondeo de lectura, ¿no? Para que puedan responderlas y subirlas. Tengo entendido en este caso que son 4 días lo que se les van a dar para que puedan subirlas. Estaríamos hablando de, si se contara de ahora, que no sé específicamente, sería sábado, domingo, lunes y martes. Es decir, mínimo martes tendríamos que estarlo, eh, lunes tendríamos que estarlo subiendo y máximo martes. Las respuestas, de hecho, solo son 2 preguntitas. No necesariamente se tienen que basar solo en el material. Ustedes pueden investigar en internet si lo consideran necesario para darle respuesta. La primera dice: ¿por qué considera importante la utilización de los recursos didácticos para la enseñanza de la matemática? En caso de no estar de acuerdo, es decir, en caso de que no considere usted que sean importantes, eh, ¿qué otras estrategias utilizaría? Y el literal B dice: ¿qué materiales de desecho podrían identificarse en su comunidad o en contexto, reciclaje, que sean aprovechadas para la enseñanza de la matemática? Yo les di ahí un ejemplo que era el de las corcholatas. Ya ustedes pueden ir y buscar otros materiales que puedan ser reciclados para utilizarlos en la enseñanza de las matemáticas. Ahí quedan planteadas las 2 preguntas. eh, y tenemos lo que son las consultas finales. No sé si tienen alguna pregunta, ya sea del material o, o de algo en particular o algún comentario. Licenciado, y en cuanto a las respuestas a estas 2 preguntas, siempre tenemos que poner referencia bibliográfica. En las indicaciones de las preguntas unas no les aparecía. No, fíjese que yo estuve buscando la rúbrica y no encontré ninguna, pero igual yo siempre las puse, pero estoy preguntando porque en las materias anteriores algunos pedían como requisito y otros no. Por eso Ajá. uh-huh. Ya le digo, quiero ver de las asignaturas anteriores, porque yo tengo una rúbrica acá que, que si no me la han, si no me han mandado para calificarla, porque yo, de hecho, las preguntas de la tutoría 1 no las he calificado. Lo pienso hacer mañana por la tarde o si no hoy por la tarde, pero ya le voy a leer la rúbrica, porque si no me mandan otra, con esa lo revisaría. Porque siempre, el- no sé si ha llevado asignaturas anteriormente coordinadas por el ICENON. Ahorita sí, No, Ahora sí. en los ciclos anteriores. también. Es que él siempre deja la misma rúbrica eh, para la, para las preguntas de la tutoría. Y él siempre pide bibliografía, ¿verdad? Sí, Ajá. que de momento no encuentro la... Sí, es que de Pero, hecho por favor, en las materias anteriores algunas sí nos pedían bibliografía, pero otras asignaturas no. Así que por eso era mi duda, pero Sí, en ese sentido voy a escribirle al licenciado Zenón para que me mande la rúbrica, porque no encuentro la que se utilizó en el ciclo pasado. Yo la tenía guardada por acá. No sé si alguno... ¿Hola? Yo siento que allí no nos enredemos si vamos a traer información de otro lado. Es por lógica que hay que citar los autores, ahí no nos Sí, enredemos. sí, mejor dejémoslo así, de que si se citan autores o materiales, sí hay que Es de citar, ponerla. Ajá. sí, sí, de hecho sí Eh, lo apunto. vaya. Bien, tareas. Ya encontré la carpeta, ya les voy a decir lo que se evalúa. Bien, se evalúa ortografía, formato del trabajo,
¿qué les digo? Ortografía, formato del trabajo y citas en normas APA, entonces sí deben de hacer citas. Que conteste todas las preguntas y esos son todos los elementos, solo tiene 4 elementos. Presentación, es decir, orden y portada. Ortografía, que son los que no tenga errores ortográficos. El formato dice que debe estar escrito en Arial 12 a un espacio y medio y citas normas APA. Y luego tenemos que conteste todas las preguntas. En este caso sería que contesten las 2 preguntas, ¿no? Esos serían los criterios que están acá. Si no los tienen, se los voy a mandar, pero en el entendido de que estos son los criterios que utilizaban para el ciclo pasado. Yo creo que son los mismos porque siempre se han utilizado los mismos. Se los voy a mandar al correo junto con la presentación para que no tengan mayor dificultad ya a la hora de redactarlo. Ahí mismo irían las preguntas también. Sí, es que eso se refiere a las preguntas. Son los criterios que se van a evaluar en base a la respuesta que usted dé, ¿no? Que se utiliza referencias bibliográficas, esté citada en norma APA y con Arial 12 a un espacio y medio. ¿Qué es lo que dice ahí? No sé si tienen alguna otra duda. De mañana creo que estamos claros, ¿no? Con respecto a las normas APA, en el documento se puede poner referencias que no están en la plataforma. Sí, usted puede investigar, como les mencionaba, en internet, libros o algunos autores, algo que le sirva, que refuerce la argumentación de su respuesta y hacer la cita y colocarlo en la bibliografía, ¿no? Entonces, sí, en este caso sí lo puede hacer, que de hecho esa es la idea, que no nos quedemos solo con lo que está en el material, sino que profundicemos más, ¿no? Y en el caso de mañana, licenciado, en la aula 27 nos van No, a estar viendo. no, es aula 23. 23. Sí, aula 23. Y no va a afectar el que no hay energía, no va a haber energía eléctrica mañana. No, porque es práctico. Yo voy a llevar la laptop y como no va a haber energía, les voy a proyectar lo que es la guía. Aunque si tienen acceso a ella, si ya la descargaron, la pueden llevar impresa también para que no nos afecte ese hecho. Porque lo que se va a trabajar es físico. Lo que sí pueden llevar es páginas de papel bond aparte, por si ustedes quieren escribir algo de lo que se desarrolla ahí o tomar fotografías, porque en realidad es bastante práctico. Y de ahí vamos a hacer un informe según la tarea. Correcto. Así es. No sé si hay alguna otra duda. Solamente serían las actividades de esta semana, lo de las preguntas. Sí, las preguntas. El informe del taller. El taller, ajá. El taller cierra el 13. Si vemos el calendario acá, 13 es el día viernes, es decir, tenemos 2 semanas. De este viernes que viene al otro sería la fecha máxima de entrega del informe del taller, ¿no? Y el 9 cierra lo que es el foro académico 1, ¿no? Que hay que participar ahí en el caso de que no lo hayan hecho. Entonces tendríamos, esta semana solo serían las preguntas de la tutoría, la otra semana sí tendrían el cierre de las 2 actividades, el 9 sería el foro y el 13 cerraría lo que es el informe del taller. Ahí en el foro prácticamente solo 3 compañeros hemos participado. Sí, así estaba viendo que solo 3, pero igual tenemos tiempo todavía hasta el 9, ¿no? Hasta que cierre. Hay que estar pendiente ahí si no han hecho las intervenciones y en el caso en que ya hayan hecho lo que se les pide, pues solo hay que esperar el resto de compañeros que lo hagan. Y por ejemplo, si quiero hacer mi segunda intervención,
lo puedo hacer con los otros dos compañeros que están ahí, ¿verdad? Sí, lo puede hacer. Ujú. Sí, en ese caso usted lo puede hacer ahí. No hay, no hay limitantes. Puede hacerlo en cualquiera de los que han participado, de los que ya están ahí en plataforma. Ujú.